Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dale, un esfuercito y ya se viene el fin de semana. Jueves a la noche pasamos un rato juntitos, la pasamos bien. Un esfuerzo más el viernes, eso sí, no es fácil. No es fácil porque casi llegamos, pero no hemos llegado todavía. Pero se empieza a vislumbrar la otra orilla, la orilla del fin de semana del descanso bien merecido. Nosotros acá estamos muy contentos porque ha vuelto del viejo continente con alas el señor Aldo Lorusso. Muy bienvenido, Aldo. Gracias por invitarme a su programa, muy amable. ¿Te sentís cómodo? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió volver. Qué lindo. Los trenes en Alemania andan mal, llegan como 3 minutos tarde. No, me querías matar. Y la gente se queja. No, la gente se queja. No, sabes. Una estación de subte está cerrada por reparación y casi una protesta. Sí, obvio, como corresponde. Pero bueno, y vos decís, ¿y esto qué están protestando, señores? Pero bueno, pasan cosas en Europa también. Pasan cosas, algo de eso nos vas a contar, por supuesto, queremos chusmear, porque no es que se fue de vacaciones, un poquito sí. Un poquito sí, pero también se fue a trabajar y nos trae noticias frescas de cómo se nos ve desde allá, qué está pasando en la industria europea y demás. A mí lo que más me interesa es saber qué es lo que comió, porque se come rico en esos viajes. No, en Alemania. En Alemania también, no. Tienen su gastronomía. Es muy limitada. Más limitado que en Francia. ¿No cruzaste la frontera? No. Solo estuve en Frankfurt, en Düsseldorf, en Berlín. Bien. Y cerca de Nuremberg. Bien, señor. Como pronuncio, ¿Y comiste todo lo mismo? Es todo lo mismo. ¿Te obligaron a tomar mucha cerveza? Eso sí. Sí. Es una obligación. Te sientan y te ponen una cosa gigante y decís, ay, tengo que tomar. Sí. Sí, eso se llama también adaptación cultural. Claro, uno viaja a algún lugar y... Exacto, no podés decir, bueno, la comida no basta de salchichas y puré y esas cosas, pero cerveza no podés decir que no. Bueno, déjame, porque quiero que se sume a esta conversación sobre nuestro país productivo, ¿no? Nosotros estamos hablando de lo importante, la actividad, el desarrollo, la productividad, el empleo, todo esto, y también queremos hablar del campo. Hoy, de hecho, vamos a tener una entrevista muy interesante respecto del agro. Entonces le damos la bienvenida a nuestro ministro de Agricultura. Ya lo odia cuando lo presento así, pero le va a quedar el cargo para siempre en este estudio. Juan Manuel Colombo, muy buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Dijiste Düsseldorf, Frankfurt y Berlín. Y cerca más. De Nuremberg. Cerca de Nuremberg. ¿Con cuál te quedas? 4 destinos. Es el cuádruple de mi destino de vacaciones de este año. Pucha. Así nomás. O sea, me nombraste 4 ciudades, yo me quedé en Mercedes todo el verano. No, bueno, pero escuchame. Contanos qué es lo que estuviste haciendo en Alemania, además de pasarla bien. No, bueno, estuve unos días de vacaciones, no conocía Berlín, una ciudad que primero me... ¿Sabés que no la conozco tampoco? No, es una ciudad muy impresionante con respecto a otras ciudades europeas, ¿no? Es una ciudad evidentemente reconstruida después de la guerra, pero es una ciudad que es de 1880 y pico, el auge del industrialismo alemán también. Y es una ciudad muy cosmopolita, culturalmente muy vibrante. Sí, muy vibrante. Y nada, estuve en la casa de unos amigos, mis amigos viven al lado de una reja que queda todavía que era del muro, una prerreja que había antes de llegar al muro. O sea, viven en medio de la historia. Viven en los terrenos que eran los terrenos que estaban libres para los alemanes del este,
que no podían cruzar y bueno, esos terrenos ahora son todos barrios nuevos. Y vos te quedás, porque también me contaron historias de su vida. Bueno, es como una cosa que vos, una microhistoria. Es un viaje también en el tiempo. Claro, ¿no? y también es mucho el contraste con las otras ciudades de Alemania, que son ciudades, se notan más ricas, son las ciudades industriales, como Frankfurt, como Düsseldorf, que estuve la cuenca del Ruhr. La cuenca del Ruhr. La metalurgia, todo está ubicado de ese lado, claro. ¿no? La diferencia es notable. Sí, yo hace muchos años... Todavía existe, ¿eh? Sí, yo estuve hace muchos años en una ciudad que mi amigo se acordaba del nombre, yo todavía no me acuerdo, en lo que era Alemania del Este, y hace unos 20 años se notaba muchísimo más. Hoy, bueno, evidentemente han pasado 20 años. En 2006 estuve comprando una máquina en Alemania, en lo que era la Alemania del Este. Se habían trasladado muchas empresas del oeste al este. De hecho, ahora las empresas de Alemania se trasladan a Polonia. Claro. Sí, se van corriendo, Polonia es la las China fronteras de Europa hoy, ¿no? Para producir. Ahora se nota mucho el desarrollo, pero las historias siguen cruzadas. Siguen cruzadas. Son grandes viajes, esos viajes que no solamente te llevan a otros lugares geográficos, sino también a otros momentos de la historia. Y ayer hablaba con un colega mío acá que está pasando mal, y claro, yo veía, son colegas que nunca han salido del país. Entonces su interpretación de la industria, que es la misma que la mía, la misma especialidad, es limitada porque al no tener ese contacto, viste que yo siempre digo que viajen y si vos insistís mucho. Yo insisto mucho, te abre mucho la cabeza. Entonces los problemas que ellos tienen son distintos a los nuestros, pero hay cosas que son similares. Y bueno, siempre del viaje y el contacto con clientes en el exterior se aprende. ¿Qué clima se respira allá? Brevemente, la sensación con la que te volviste de Alemania. La sensación es primero hay una gran recesión en Alemania, hay una invasión, una preocupación muy grande con lo que es de China, está frenada muchas exportaciones de China, importaciones de China. La industria automotriz está en un profundo replanteo, sí, muy arrinconada, para volver a fabricar. Volkswagen, bueno, las marcas chinas las han superado, pero lo que más me llamó la atención, creo que lo conté el día que pude hablarles desde allá en la feria, es el temor a la guerra. ¿Sí? Alemania se está rearmando. Alemania y otros países de la Unión Europea. Otros países, pero Alemania se está rearmando. Sí, y obvio. Eso vos hablás con un polaco, tengo un cliente de Polonia, y está bien, están los rusos del otro lado, pero Alemania se está rearmando. Y hay como una sensación nunca... Y le preguntás a un polaco, la sufrieron con los dos. Exactamente. Con los dos la sufrieron. Exacto. Entonces dicen esto, y hay ese... y además en la metalmecánica. Que está muy orientada, o sea, no sé si orientada, pero donde la cuestión de la guerra, en concreto las armas, las municiones. Lo que está reactivando lo que era la industria automotriz, te dicen, es la industria de los armamentos. Qué fuerte ese dato, o sea, bueno, que alguien te lo cuente. Hay un material que es el tuxteno, que se usa para reforzar las chapas. Los acorazados tienen tuxteno, las chapas de acero. Y se usa para matricería, bueno, aumentó 3000%. Descomunal. O sea, hiperinflación. De hecho, voy a contar una anécdota graciosa que un español me dice, como está habiendo inflación de productos en la metalmecánica, dice, ¿no puedes venir a darnos una clase de lo que es cómo sacar costos? Digo, mira, eso sale muy caro. ¿Entendés? Vos vendés. Ahora todo se puede hacer de manera virtual, a distancia. Así se calcula un costo en inflación. Decirle rebuscátela, hermano. Yo nací con esto, rebuscátela. No, si no, bajame el precio de la matriz, por favor. Para mí que rebuscátela la lección número 1. Convocás a una clase y decís la clase número 1 es rebuscátela, porque es lo que hacemos todo el tiempo, constantemente acá en la Argentina. Y sí que tenemos, yo que vengo de afuera, ¿no? De Francia, tenemos mucho para aprender de esa forma que tienen los argentinos de superarlo y sortearlo todo. Bueno, es un deseo también. ¿Qué estoy haciendo en voz alta? Hoy vamos a viajar, efectivamente vamos a seguir viajando por el mundo para ver cómo percibe ese mundo a Milei. Pero también vamos a hablar de... Vos tenés cara de polémica. Exacto. Aldo trajo polémica, porque Milei tiene su propia forma también de leer el mundo. Así que
vamos a, en una ida y vuelta, a ver un poco cómo los unos se perciben a los otros. Y además vamos a aprovechar, por supuesto lo vamos a exprimir a Juan, que vino acá presencialmente, está todas las semanas. Habitualmente ustedes no le conocen este lindo rostro tal vez. Así habitualmente sale por Meet, de manera virtual, por cuestiones que ya no hace falta ni siquiera explicar. Todos trabajamos así, pero de vez en cuando tenemos la suerte de contar con su participación a vivo, en persona. Y hoy además nos trae un entrevistado de lujo, una persona, una voz de referencia en la materia del agro. Vamos a hablar del complejo agroindustrial en, no sé si todas sus facetas, porque tendríamos que quedarnos acá hasta mañana, pero en varias de sus facetas que hacen eco también a noticias, digamos, no es que vamos solamente a conceptualizar, sino que vamos a entrar, nos vamos a poner en el barro, a ver qué es lo que está sucediendo. Y vamos a tratar de pasarla bien, básicamente, como siempre les digo, en tiempos aciagos, difíciles. Si bien los tópicos que traemos a la mesa no son siempre para alegrarnos, yo creo que entre todos vamos armando una linda comunidad. Hablando de comunidad, no se olviden, por favor, de darnos un me gusta a esta transmisión y también de suscribirse. Esto no cuesta nada, hablo de suscripción, pero no es por plata, es simplemente en el canal de YouTube hacer clic en la campanita y así son parte. Y esto nos ayuda a nosotros, le dice a YouTube, che, acá estamos haciendo cosas, estamos hablando de cosas que nos parecen bastante interesantes. YouTube se entera y empieza a difundir. Igual está funcionando muy bien, muchas gracias por eso, pero sigamos sumando también a sus compañeros, compañeras, compartan las entrevistas que allí también van a encontrar, todos los contenidos, las columnas de nuestros grandes cronistas y demás. Estamos también en Instagram, estamos también en todas las redes sociales que se les ocurra. Y tenemos un programón, así que arranca un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo, AIC y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Podés conocer más en www.dls-archer.com. Aldo Lorrusso rompe el molde en País Productivo. Tenés cara de polémica. ¿Qué pasa, Aldo? No, yo estoy tranquilo, pero no sé. Te conozco. Yo no quiero polemizar con nadie, yo solo escuché unas declaraciones. ¿De un tal? De un tal presidente de la Nación, Javier Milei. Ah, declaraciones que te llamaron la atención. Me llamó la atención por la racionalidad de la declaración. O sea, ya es todo una cosa que me llamó la atención. Me llamó la atención esta declaración. ¿Querés que la escuchemos, tal vez? Sí. Y después lo hablamos. Después lo hablamos. A ver qué dijo el presidente. No podemos competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo tiene industria textil. ¿Cómo es eso? Compiten por diseño. Es decir, de vuelta, los autos, digamos, de Italia son bastante más caros que los autos de Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia? El diseño. Es decir, ponen el eje en el diseño. Es decir, el diseño es algo que a la gente le gusta. Entonces, básicamente, no es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Y si van a estar llamando a papá de Estado cada vez que algo no les gusta,
se va a hacer difícil competir. Entonces, la palabra del presidente Javier Milei hablando, en este caso de la industria textil, automotriz, haciendo una comparación con lo que sucede en otros países en relación con lo que se diagnostica acá en la Argentina, ¿no? Y diciendo previamente a este fragmento que hay que decidir, hay que elegir. ¿Y cómo especializarse? ¿Cómo especializarse? Hay algo de cierto en eso. Quizás no es completamente cierto. Me interesaría después que tenemos un segundo audio de alguien que le respondió. Hubo un proceso de reagrupamiento de las pymes en Italia que fue llevado adelante por el Estado. Fue en el comienzo, hacia el final de la existencia de la moneda italiana, que era la lira, ¿no? La lira. Y en el momento del euro hay una recomposición del entramado industrial que se sufrió bastante. Hay bastantes artículos de suicidios de empresarios pymes, ¿sí? Porque perdían, pero había apoyo. A pesar de esto, lo traumático fue, hubo apoyo del Estado, hubo apoyo para la especialización. Lo textil fue uno, lo automotor fue otro, las fábricas de armas fueron otros. Pero hubo un proceso de especialización ante el mundo globalizado, ¿sí? Más con la entrada del euro. Es una discusión que plantea el presidente, que a mí me gustaría hacer una discusión racional. De hecho, nosotros en el programa lo hablamos, y yo por mi propia experiencia sé que hay que especializarse en un producto que podés ser fuerte en competencia, podés ser fuerte en diseño, podés ser fuerte en packaging, podés ser fuerte en servicio, que es la única forma de competirle a producciones de altísima escala de producción de volumen, como es la producción china. Es como si alguien quisiera en Bolivia competirle al campo y empieza a sembrar soja en las condiciones del campo boliviano. Es como imposible. Sería ilógico que promuevas hoy la plantación de soja en el altiplano. No se puede. Para sumar voces a este debate, Aldo, te propongo que escuchemos otro fragmento, porque las declaraciones del presidente no solamente te llamaron a vos la atención, sino que han tenido bastante rebote. Ahora vamos a compartir el cruce que protagonizaron el diseñador Benito Fernández con el empresario Antonio Aracre en el piso de Duro de Domar, en C5N, respecto justamente de las declaraciones de Milei. ¿Por qué no hacemos como Italia, que compite por diseño? Pero hace todo en China, Italia. Grandes... ¿De qué mierda me hablas? Hace todo en China, Italia. Está dejando la gente en la calle como acá. El diseño, obvio que el diseño todavía es chino, todavía. Pero en China nos van a cagar con el diseño también. Porque se están profesionalizando. No, lo que está diciendo es una burrada. Una burrada. Estás haciendo cargo a los diseñadores de que no hay consumo, de que la gente se está quedando en la calle, de que hay una importación voraz de China, que China, mi amor, China, no sabés cómo trabajan, ¿sabés cuáles son las horas de trabajo, las edades que trabajan en China? Lo que le pagan a los chinos por trabajar, y encima las empresas, el gobierno es dueño de empresas, con lo cual están vendiendo hasta por abajo del costo. Entonces, ¿cómo mierda vas a competir con eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál sería acá la pregunta, Aldo? Especializarse sí, pero ¿a qué costo? Claro, ¿y de dónde importar? O sea, porque el caso de China es muy sintomático. En lo textil también. Hoy China no está confeccionando lo textil. La confección la hacen en Malasia. Se ha corrido. Claro. De hecho, hay barcos, factorías que fabrican fuera de China, fuera ni siquiera de las leyes laborales que tiene China. O Bangladesh. Hay un debate en la industria textil. Pero yo te voy al vecino de al lado, que es Brasil, que tiene mejores costos de producción que nosotros, pero por volumen. No hablemos de China, hablemos de Brasil. Hablemos de una discusión en base a Brasil. Obvio que a China, mercados subsidiados, mercados donde el Estado pone el dinero, empresas asociadas al Estado, es muy difícil de competir. Ahí tenés que regular. Ahora, explícame cómo competimos con Brasil o cómo nos complementamos con Brasil. ¿Qué vamos a hacer lo mismo que hacen los brasileños? ¿O qué parte vamos a elegir fabricar con nuestras capacidades y nuestro mercado? Entonces, es una discusión válida que a mí me parece, primero, cómo se la plantea uno y el otro. Las discusiones en Argentina terminan siendo de chicanas, ¿no? Vos sos maricón. Inclusive había una complementación en la industria automotriz entre Brasil y Argentina. Exacto. Las terminales en Brasil hacían determinado auto, nosotros hacíamos otro. Por ejemplo, una ventaja que tiene Argentina es que, por ejemplo, en Toyota, la Hilux es el país que más fabrica en el mundo.
de la Hilux, está bien, tenés un mercado en serio acá adentro. Exacto. Y también exportan. Digo, pero el tema también es, qué sé yo, del diseño. Él dice, nos tenemos que poner énfasis en el diseño. En Italia, la industria automotriz italiana es una sola marca, que es Fiat. Y después, los que compiten por diseño es Lamborghini y Ferrari, que tienen un público cautivo multimillonario. Y Fiat tuvo que salir a comprar Chrysler. O sea, digo, no se puede usar como ejemplo otro país para diseñar tu política económica e industrial. Exacto, pero tampoco podemos como frenar la discusión de las especializaciones industriales, porque si no volvemos a el famoso péndulo, ¿no? Entonces, el textil, volvamos a cerrar todo lo textil. Claro, y tampoco funcionó porque el textil no se terminó especializando, seguís con los problemas. Yo lo que a mí me llamaba la atención, por eso primero me ilusionaba y después te desilusionaba, de agarrás, decís, bueno, por fin alguien está. Ahora, del lado de la oposición, tampoco está planteada esta discusión. O sea, vos ves un discurso, un debate válido, pero que no está en la mesa. No está en la mesa. ¿Por qué, en tu opinión? ¿Qué observas? Primero porque en la oposición y básicamente en el peronismo, y esto es una discusión que se ha tenido internamente, la antigua idea de planificar que tenía Perón se ha perdido. Entonces hoy, cerramos de vuelta la frontera, que es el temor de muchos, entonces volvamos al programa de sustitución de importaciones. Hay gente que todavía piensa en sustitución de importaciones. Ya no funciona la sustitución de importaciones. Funciona el planeamiento, esto lo hablamos con Culfas cuando salió en el programa, la idea de elegir sectores, potenciarlo, primero con una red de contención a los sectores que se van a caer, que es lo que hizo en su momento Italia. O lo que hizo Alemania. Alemania, el principal ingreso no era el industrial, sino que es el normativo. Las normas ISO son alemanas. Los alemanes fueron muy piola, porque ellos dominan también a los chinos, porque las normas las vende Alemania. Tienen un gran ingreso. Entonces hubo una estrategia de cómo defender la industria, cómo construir. Alguien se sentó y la discutió y la planteó. Acá estamos, yo me siento como desguarnecido, como que nadie contribuye a esta discusión de manera coherente. De un lado tenés a alguien que dice que el problema de Argentina no es la economía, que son los periodistas. Del otro lado tenés a alguien que no discute porque dice, no, lo mejor es la política de la década del 60, que ni Aldo Ferrer la defendía ya. Y ahí vamos los industriales por el medio tratando de ubicarnos. O ahora, como me pasó ayer con este colega que vino, me dice, bueno, al final estábamos mejor con el anterior. Sí, claro, pero bueno, debatamos qué vamos a hacer, le decía yo. Yo quiero sumar, para terminar la discusión de lo que me agarra en la cabeza cuando escucho, con un pequeño fragmento de alguien muy admirado en otro momento por Javier Milei. A ver. Un ídolo. Otro que hemos sufrido en Argentina, los industriales 2 veces, pero pasemos a escuchar a ver si reconocen la voz. Yo veo que él se entusiasma mucho con los temas de si Keynes, si Hayek, si Rothbard, de la filosofía económica, etcétera, pero respecto de cómo funciona la economía, me parece que no hace un gran esfuerzo para entender. Además, las explicaciones que da en temas de macroeconomía, bueno, me reservo la opinión. Me reservo la opinión. Dice más de lo que hubiera podido decir con palabras. Cavallo, por supuesto, lo habrán reconocido. Cavallo, que creo que fue, hay que decirlo, la persona que implementó el plan de estabilización de la economía argentina después de una hiperinflación horrible, el más efectivo en los términos de la historia de los últimos, de la época democrática. Pero todos los economistas coinciden en el análisis de Cavallo. Es muy feo coincidir con Cavallo. Pero no es una linda sensación, pero son tiempos turbulentos. Son tiempos turbulentos. En los que a veces uno se encuentra coincidiendo con personajes con los que en otras circunstancias o palabras o marco de debate no coincidían absolutamente nada, ¿no? Pongámonos, y para cerrar, en el lugar de muchos empresarios pyme. Escuchan a Milei decir esto, a Aracre decir lo otro, al diseñador, y viene Cavallo y te dice, mira, el presidente de Economía no sabe nada. De economía real no. ¿Entendés? Y vos decís, ¿y qué hago yo? ¿Sigo manteniendo los puestos de trabajo? ¿Sigo invirtiendo? Es un momento, yo creo, de los más complicados de los últimos años de la economía argentina. La herencia puede haber,
Pero ahora, en la conducción política, tenemos a alguien, dicho por la mayoría de sus colegas economistas, que no sabe de economía. Y supuestamente se lo eligió porque sabía economía. No sabe de economía real. Eso y Caputo, no sé si no sabe, pero mucha bola no le da. Tampoco. Eso es claro. Y después tiene un concepto darwiniano de la economía. Exacto. O sea, que sobreviva el que se banque los chirlos. El problema es cuando el chirlo te lo da China. Claro. Hasta Estados Unidos se tuvo que parar de mano, por decirlo mal y pronto, digo, pero no es simple la cuestión, antes se casaba en un zoológico, perfecto, sí, puede ser en muchos casos, pero después ojo, porque las ventajas relativas que puede tener Argentina en determinadas cuestiones no son muchas. No son muchas. Estamos en un lugar del mundo muy alejado de... Pero también creo que se abre una oportunidad, que por eso digo, insisto en el debate entre quien pueda darlo, quien se sume a darlo. Como Argentina va a tener 3 vectores de ingreso de dólares, que siempre le pasa a la industria el famoso stop and go. La industria gasta, produce dólares, pero también gasta dólares. Claro. Y en un momento se da un estrangulamiento por tecnología, por... Sí. Bueno, Argentina va a tener 3 motores. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de qué vamos a hacer cuando esos 3 motores estén funcionando a full. ¿Va a derramar, no va a derramar? ¿Entendés? Entonces estamos en un momento de un debate. Por eso yo primero cuando escuché a Milei me ilusioné. Viene el debate. Después me desilusioné. Después escucho que no sabe economía. Bueno, no sé si seguir con la fábrica. No, por favor. Yo les avisé, les dije, trajo polémica, trajo insumo para seguir pensando. Si buscas un lugar para desconectarte de ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo. Hecho en Argentina. Ponemos el ojo en el complejo agroindustrial y en instantes, apenas en segundos, vamos a sumar la voz de un referente del sector en un momento clave, porque ya empezó la cosecha gruesa. Estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz con niveles récord y también estamos hablando, y como siempre, de una ecuación que en la Argentina da para hablar por el peso, por supuesto, que tiene el sector en la matriz económica y también como generador de divisas. Una ecuación atravesada por un amplio espectro de variables, desde el estado de las rutas argentinas. Seguramente muchos de ustedes hayan visto, por ejemplo, las filas de camiones de estos últimos días, hasta el impacto de la guerra contra Irán, por ejemplo, y la tensión en el estrecho de Hormuz, una tensión y un impacto sobre los costos de producción. Bueno, para hacer un diagnóstico y también abrir perspectivas, estamos en línea con Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial Argentino, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y también del Centro de Exportadores de Cereales. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por el contacto con País Productivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Gustavo, empiezo yo, pero acá estoy compartiendo la mesa con Aldo Lorruso, también con Juan Manuel Colombo. Me parece que ya se conocen por la especialidad de Juan, así que después de eso voy, por supuesto, a abrir la mesa. Una primera pregunta, entonces, para romper el hielo. Entiendo que estamos frente a una cosecha en niveles récord, hablo de soja y maíz, pero entiendo que al mismo tiempo se está moviendo el sector en un escenario de márgenes ajustados, ¿no? Unos costos que suben, un tipo de cambio plancha, un dólar planchado, básicamente, también las retenciones. Bueno, ¿qué diagnóstico haces vos hoy de esa ecuación en particular? Bueno, efectivamente, en términos de volumen, la producción cereal oleaginosa está atravesando un buen año.
arrancamos con una cosecha récord de trigo, que son los dólares del verano para la Argentina, con una producción de 28 millones de toneladas, sobre donde históricamente siempre estábamos en 15, 17 millones. Una cosecha muy buena de cebada que acompaña al verano. Luego seguimos con el girasol, que es un cultivo que se está recuperando en Argentina para exportar aceite de girasol particularmente al mundo, o una cosecha récord también en girasol. Y finalmente llegamos a los que son los dólares fuertes de la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años y este año también, que es el maíz y la soja. El maíz que también está teniendo un valor no récord, pero un muy buen volumen pronóstico de producción. Y la soja que va a acompañar, no con ningún tipo de récord, pero que va a acompañar. Es decir, que en volumen estamos bien. En temas de costos de producción y comercialización, claramente Argentina, con la relación del tipo de cambio, más el aumento del precio del gasoil, el fuerte aumento del fertilizante por efecto de la guerra del Golfo Pérsico, está generando mucha preocupación, porque el precio que reciben los productores y el precio que nosotros también recibimos de exportación no es lo suficientemente interesante para generar grandes márgenes. Por lo tanto, tenemos buen volumen, bajo margen, y un contexto internacional muy cambiante, muy difícil. De hecho, yo vengo de un puerto recién, con legisladores nacionales para mostrarle una planta de biodiesel totalmente cerrada, la planta más grande del mundo totalmente cerrada, y el barco estaba cargando trigo para llevarlo a Arabia, y una de las cosas que estaban viendo cuál va a ser la ruta marítima para llegar a Arabia, porque está bastante complicado llegar a ese país. Es decir, que un trigo argentino de Rosario, hoy el capitán tiene que ver de qué manera atraviesa los lugares sensibles para poder llegar. Bueno, todos esos contextos llevan a que la Argentina tenga siempre el enorme desafío de seguir creciendo, pero te diría que hoy al menos no es un año negativo en ese sentido. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Juan Colombo te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gustavo, a ver, el 1 de mayo no solamente fue el Día del Trabajador, sino que también entró en vigencia parcialmente el acuerdo con la Unión Europea. Ya se conoció que estuvo la primera exportación sin aranceles de lo que es miel. Sin embargo, tiene ciertos aspectos que, por ejemplo, tenés cuotas, ¿no? Por ejemplo, en maíz, en carne vacuna, pero al mismo tiempo los europeos se han encargado de poner algunos ítems en cuotas y en lo que puedan llegar a importar, que son las salvaguardias. Digo, ¿eso sigue vigente? ¿Sigue ese plan de las salvaguardias? ¿Y cómo puede afectar al supuesto libre comercio entre ambos bloques? Bueno, primero resaltar que el Mercosur hacía 30 años que no firmaba un acuerdo con nadie, así que esto es una gran noticia, que el Mercosur ya haya animado a firmar un acuerdo comercial, es una buena noticia. El segundo, que lo firmó con el bloque europeo, que es el bloque que ha firmado más acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Tercero, que fueron 25 años de negociación tipo novela mexicana, todos los años se sacaban la foto, pero nunca pasaba nada y se reiteraban los mismos problemas de siempre. Y la verdad es que se ha generado un pánico en Europa, pareciera que fuéramos a invadirlos con alimentos del Mercosur y muy bajo nivel de expectativa del lado del Mercosur. ¿Por qué? Porque, como bien decís, Juan, Europa se encargó de proteger la agricultura, la ganadería, los alimentos, y entonces cada producto que ingresa del Mercosur va a ingresar a cuentagotas, pero al menos va a ingresar, primer punto. Segundo, va a tener una perspectiva de crecimiento en 10 años, es decir, que no es que mañana vayamos a invadir, pero en 10 años vamos a ir creciendo. Y el otro aspecto es que van a venir inversiones europeas al Mercosur. Europa está suicidando la agricultura porque tiene muchísimos pequeños productores que tienen 8 hectáreas cada una. El 70% de los ingresos de los productores se los regala el Estado con subsidios. Esos subsidios hoy van a la industria militar. Es mejor, perdón que lo diga de esa manera, producir misiles que producir leche en Europa en este momento. Entonces, naturalmente, esos industriales tienen que alimentar a 500 millones de personas de alto poder adquisitivo, van a venir al Mercosur a producir lo que Europa va a dejar de producir. Entonces, cuando uno lo mira a largo plazo, bien, positivo. En el corto plazo no esperemos, más allá de algún hecho concreto, alguna historia para contar, que vayamos a crecer en exportaciones con Europa, sobre todo porque Europa además ha tomado recaudos adicionales. Si, por ejemplo, en aceite le exportáramos 5% más el primer año, ellos podrían
tomar medidas en frontera para impedir que superemos el 5%. Bueno, esas son las cosas que Europa ha tomado por este pánico económico que va sobre los votantes, particularmente franceses y alemanes, y naturalmente Macron no está con un margen de maniobra político para perder una elección en contra de los agricultores franceses. Ahora, pero al mismo tiempo tenés otro problema con Europa, que son las medidas medioambientales, sobre todo lo que tiene que ver con lo que son las exportaciones con riesgo de deforestación, ¿no? Es mucho más amplio, es muy técnico el tema. ¿Cómo lo están tratando eso? Tengo entendido, hay una plataforma que se llama Vice que la puede explicar Gustavo. ¿Están los productores accediendo a esa plataforma? ¿Y cuál es el límite de tiempo que tiene Argentina para ya tener que mandar toda exportación, digamos, con su trazabilidad y certificación? Sí, mira, la verdad que es muy oportuno por tu pregunta, porque esta semana la Comisión Europea publicó la ratificación de la entrada en vigor el 31 de diciembre de este año, que el 100% de la carne vacuna del mundo que ingresa a Europa, de la soja y sus productos derivados, de la madera, del cacao, del café, deben ser libres de deforestación, el 100% de los lotes de producción a diciembre del 2020 en todo el mundo, y hay que hacer trazabilidad, segregación, certificación. Pero además tenemos que demostrar que no hay trabajo infantil, que no hay trabajo esclavo, que hay trabajo registrado y formal en el 100% de las producciones primarias. Por eso armamos una plataforma con la industria frigorífica y nosotros con todas las entidades de productores, acopios, cooperativas, etcétera, a la Universidad de Buenos Aires, para armar esta plataforma de cumplimiento, es decir, buscar una respuesta ante un enorme desafío europeo, una solución argentina de bajísimo costo, gratuita para los productores. Hoy tenemos un número importante de productores, vamos a relanzar esto en base a esta decisión europea que ha ratificado el tiempo, los plazos de ingreso, pero creo que Argentina está en mejores condiciones que otros países, como es el caso de Brasil o Estados Unidos, donde tienen algunos problemas de cumplimiento. Así que hay una agenda ambiental que, más allá de la discusión de Trump y muchos otros, sigue estando vigente. Hoy, para poder acceder a un crédito bancario de financiamiento productivo exportador, cualquier banco te pide los mismos requisitos que Europa, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Las empresas se han adoptado esas propias políticas, y no solamente Europa, China también nos está empezando a pedir requisitos ambientales. Así que tenemos que trabajar. Nosotros armamos esa plataforma donde todos estamos trabajando con un solo estándar para diferenciar el producto argentino también de otros productos de terceros países. Te llevo a otro lado, Gustavo, y ya te llevo más para el Consejo Agroindustrial. Hoy Milei dijo que iba a anunciar un super RIGI, ¿no? El agro no está comprendido en el RIGI original y aparentemente tampoco lo va a estar en porque son para actividades que no existen en el país. Después vamos a ver cuáles son las actividades a las que están nombrando, digo. ¿Qué les sucede a ustedes cuando ven que el agro, digamos que es el principal sector económico del país, no está incluido para tener los beneficios fiscales que sí tienen otras actividades? Digo, ¿está tan desarrollado el agro argentino que no necesita eso? Mira, la verdad que para nosotros cómo salió el RIGI es una absoluta pena y es una absoluta incomprensión y desconocimiento de los legisladores, porque el RIGI excluyó la agroindustria. Básicamente pareciera que la política argentina cree que el agro no tiene futuro o no tiene interés en producir, y estamos hablando de 3.7 millones de personas de empleos directos en todo el país, 36 cadenas de valor, es la producción más federal porque está en todas las provincias argentinas, pero evidentemente no está en la Plaza del Congreso, la agroindustria, así que fuimos excluidos. Después fuimos excluidos también ahora del RIMI, que lo habíamos redactado nosotros y que no deja tampoco generar esa inversión. La verdad que hoy escuchaba cuando venía en la radio para Buenos Aires esta idea del Super RIMI, me da toda la impresión que estamos una vez más excluidos, porque la agricultura y la ganadería en Argentina es una producción tradicional, histórica. Le podemos agregar valor, sí, muchísimo, pero es muy probable que no esté pensando el gobierno en incluirnos. Y es una pena porque hay mucha inversión adicional, hay una posibilidad de que nosotros, lo que siempre hablamos, la vaca viva. Hoy generamos 50.000 millones de dólares al año, 7 de cada 10 dólares de la Argentina. Podríamos crecer a 100.000 millones sin subsidios, solo
con condiciones iguales que el petróleo o que la minería. Pero bueno, todavía no hemos podido convencer a los políticos de eso. Gustavo, Aldo Lorusso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a plantear, yo estoy del lado del sector industrial, que hoy los industriales somos para el presidente todos malos, chorros y bueno, pareciera, ahora te escucho a vos y cuando decís esto también me entra una duda sobre la postura del gobierno, que también no les está diciendo esto al agro, pero que es un sector que no lo considera como un motor de la generación futura de dólares. ¿Vos crees que lo que está apostando al gobierno, que es el ingreso de los dólares por el vaca muerta, por la minería, como que descreen de la potencialidad del agro como tercer parte de este motor? El presidente siempre ha planteado que el techo de productivo del agro solo depende de los derechos de exportación. En todos sus discursos, cada vez que va a la rural y otras actividades, él hace especial énfasis en eso. Sumar impuestos, todos estamos de acuerdo, hay que eliminarlo, estamos de acuerdo, el gobierno hace sus mayores esfuerzos en base al objetivo de superávit fiscal que tiene, y el agro hoy le aporta 8.500 millones de dólares al año de recaudación fiscal sin mover un pelo, ¿no? Porque lo paga el exportador al momento de antes de embarcar, si no, no puede embarcar. El agro tiene posibilidad de crecer mucho más allá de los derechos de exportación. Estamos tratando de participar activamente en los trenes para reducir los costos logísticos, la hidrovía, la licitación de la hidrovía, innovación tecnológica, pero para eso necesitamos también un marco de inversión. Te doy un ejemplo, hay una empresa que está acá en Argentina hace 100 años que quiere establecer una nueva planta de molienda de girasol dedicada a la exportación y nadie la atiende, porque hay que atender a la minería, al sector petrolero. No, parece que ahí todavía hay una visión limitada y parcializada del lado del gobierno del potencial de crecimiento. Es como diciendo, bueno, hasta acá llegaron, una vez que le saquemos los derechos de exportación van a crecer solos. Pero la verdad que el régimen de inversión deberíamos tener un régimen de iguales condiciones que los demás sectores. Y vos una última pregunta, porque siempre se crea un enfrentamiento entre las producciones agropecuarias y las producciones industriales. ¿Vos crees que es posible en el país, la industria genera más puestos de trabajo que el agro? Que ya lo dijiste, bueno, el agro no es que no genera puestos de trabajo, la industria genera más. ¿Vos crees que es posible un acuerdo en donde tengamos agro, industria, minería y petróleo que fortalezca la economía del país y su mercado interno? Mira, la verdad que el diálogo que tenemos con la minería es muy bueno. De hecho, estamos con ellos, con algunas empresas en particular, pero con la Cámara de Minería, en un muy buen diálogo sobre el tema trenes. Es de mutuo interés para nosotros, para bajar los granos a los puertos y eso subir de nuestros puertos todos los materiales que necesitan e insumos para la minería. También un buen diálogo con las petroleras después de muchos años. ¿Por qué? Porque los petroleros no pueden tener financiamiento internacional si no tienen un plan de bioenergías sustituibles, y pues nosotros somos la solución, y se viene una nueva revolución mundial en términos de los biocombustibles de aviación civil, es decir, que el petróleo solo ya no va a servir, sino que hay que ponerle aceites vegetales sustentables y certificados en los próximos años a todos los aviones del mundo. La ley actual Argentina lo prohíbe, con lo cual hoy tendríamos que importar de Uruguay esos combustibles. Los petroleros claramente buscan ser socios nuestros de ese proceso. Así que te diría que ahí hay una síntesis interesante. La gran diferencia que históricamente tuvimos era que había una gran parte de la industria que decía, yo solo puedo producir y generar empleo si me cierran las fronteras argentinas. Y nosotros decíamos, no compartimos esa idea. Hay que ser competitivo, hay que abrir mercados, hay que tener negociaciones internacionales con financiamiento, por supuesto, una estructura impositiva que acompañe. Hoy me parece que hay un cambio también de visión de gran parte de la industria en ese sentido. Ahora, Gustavo, recién hablabas de los biocombustibles. El biodiesel, la producción de biodiesel argentina está en pleno retroceso. O sea, fue uno de los puntales en su momento, hace 10, 15 años. Ahora está en pleno retroceso. Va a generar solamente 400 millones de dólares el biodiesel. Hay que ver qué pasa con el bioetanol. Pero no hay una política de biocombustibles en Argentina todavía. Están peleando una ley en el Congreso que nadie sabe si va a salir o no va a salir. ¿Cómo vos estás diciendo que el futuro está ahí?
parte del futuro está ahí. ¿Y cómo se hace? Mira, la razón por la cual hoy estaba en uno de los puertos, que es una fábrica integrada, es decir, entra un camión de soja y sale un barco de biodiesel en la misma fábrica, era llevar a legisladores para explicarles esto justamente. Hoy tenemos un contexto internacional desafiante, el petróleo no tiene tendencia a bajar en su precio, falta gas en el mundo, y los países que tienen materias primas agrícolas lo están transformando en biocombustibles. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, Bolivia, Paraguay. Argentina tiene una ley del año 2021 que es un desastre, no funciona, está mal hecha, está mal redactada, está armada para beneficiar a algún empresario amigo de ese momento. Lo que queremos es cambiarla. El gobierno tiene un anteproyecto que quiere mandar a discutir, tiene que pasar por la aprobación de la mesa política del gobierno, esperemos que lo haga prontamente. Muchas provincias, entre ellos el gobernador de Córdoba, el de Santa Fe, el de Tucumán, se lo vienen pidiendo porque, digamos, todo eso activaría la producción de azúcar para bioetanol, de maíz para bioetanol, que eso va a nafta, y de biodiesel de soja, teniendo Santa Fe el 90% de la capacidad instalada de Argentina. De ese 90% solo estamos usando un 3% de esa capacidad instalada. Así que tenemos un enorme futuro, pero bueno, va a depender de este debate legislativo este año. Recién hablaste de capacidad instalada. Recuerdo ver los informes en estos últimos meses o el año pasado de Ciara, justamente que una de las cosas que decía es que Argentina tiene una de las principales industrias, polos industriales para transformación de materias primas, y está utilizando un 50% de la capacidad instalada. ¿Cómo están hoy? Digo, ¿están siguiendo el ritmo de la industria general argentina o estás viendo un mejor desempeño industrial en el agro, Gustavo? Bueno, al haber más volumen de producción primaria, hay más capacidad para nosotros de buscar industrializar. Y este año, más que soja, ha crecido el girasol. Y eso lo transformamos en aceite de girasol. Estamos tratando de desplazar en lo posible a Ucrania y Rusia, que son los grandes competidores mundiales, que ellos están en un conflicto militar, naturalmente. Aceite de girasol es el aceite de mejor calidad, que cada vez que un país tiene más capacidad de consumo, consume aceite de girasol. Esto le está pasando a la India, donde veníamos exportando un barco, hoy estamos exportando 350.000 toneladas. Le está pasando a algunos países, a otros países asiáticos, como Vietnam, por ejemplo. Así que es un proceso de mejora, pero seguimos teniendo una capacidad instalada superior a la transformación y exportación que tenemos, porque bueno, hace 15 años que estamos estancados en la producción de oleaginosas en Argentina. Gustavo, una ultimísima pregunta. Me parece que vuelvo al inicio de esta charla. Y me quedo pendiente preguntarte si el productor va a tener incentivos para liquidar o más bien esperar en función de muchas de las variables que acabamos de hablar en la última media hora. Digo, ¿qué pesa más hoy? ¿La expectativa o la necesidad de hacer caja de cara a la próxima siembra cuyos insumos tienen costos mucho más altos? Bueno, ese es el gran desafío que hay. Cada productor va a analizar su ecuación económica. Lo bueno que tiene volumen para vender, eso es muy positivo. Segundo, que no tiene hoy una incertidumbre de tipo de cambio. Argentina, lamentablemente, hemos pasado y atravesado muchísimos años donde todos los días el tipo de cambio, te levantabas en la mañana y no sabías qué pasaba la tarde, por lo tanto el productor decía, ¿para qué voy a estar vendiendo hoy si tal vez mañana el tipo de cambio es mejor, por lo tanto mi precio de venta es mejor? Esa es una incertidumbre que se ha acabado. La otra es una expectativa inflacionaria relativamente esperable, en un rango esperable, y la tercera es el de tasa de interés, en un rango también relativamente esperable. Así que son variables que le dan al productor cierta previsibilidad para vender. Y lo estamos viendo en este flujo de camiones, que creo que en la introducción vos lo mencionabas, hacia los puertos, que viene bastante bien. Vamos a ver cómo evoluciona esto en el correr del año, pero parecería que los productores ven seguridad, que lo que venden hoy es lo mismo que van a poder vender en el segundo semestre. Gustavo, te agradecemos el contacto con País Productivo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Estuvimos hablando con Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial Argentino, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, que nos ha dejado un diagnóstico de alguien que es claramente, ahí Juan también metete y comenta lo que quiera, pero que es el hombre que sabe, digamos, en la materia, con muchas variables, ¿no?, que tienen que ver con decisiones de política más domésticas. Hemos hablado de cuestiones legales, digamos, marco que permita inversiones extranjeras, necesidad de desarrollar infraestructuras, pero también impacto del contexto internacional, del que obviamente no se puede escindir el sector agro acá en el país. Yo creo que la parte de la lectura que se puede hacer de lo que dijo Idígoras es, por un lado, hay cierta mayor comodidad para el sector en cuanto a que no hay intervenciones, en cuanto tenés estabilidad en algunos números de la macro, lo que decía de la cuestión del tipo de cambio, que de todas maneras entiende que está planchado, porque lo dijo, que no les conviene mucho, que no tiene grandes márgenes, pero al mismo tiempo también dijo en un momento que hay una suerte de discriminación en las políticas, en la formación de las políticas para el sector agropecuario. A ver, por ejemplo, el que esté exceptuado el RIGI, que no puede acceder al RIGI. Está bien, por ahí el que no puede acceder al RIGI es Cargill, pero tampoco es que Río Tinto, me parece que se llama la minera, que es la más grande del mundo, sí accede. Está bien, por ahí los desarrollos se necesita que se desarrolle un sector mucho. Digo, pero también tenés, como decía recién Gustavo, el biodiesel en Argentina fue una de las principales potencias en la fabricación y exportación de biodiesel, fue punta de lanza. Y hoy está muy necesitado en el mundo. Y hoy está necesitadísimo en el mundo, y Argentina no tiene política de biocombustibles y tiene, el otro día tuve que hacer una nota para hacer un informe. Argentina pasó de una producción de exportar, por decir un número, 10 millones de toneladas de biodiesel, porque se mide por más que sea un líquido, a 400.000, o sea, números ridículos de la caída de un sector en donde decían todos, che, ahí está el futuro, invirtió la industria sin que nadie le ponga guita, digamos, pero nunca fue acompañada la política de biocombustible, y hoy Brasil te pasa el trapo. Claro. Y Brasil no tenía idea de lo que era el biodiesel hace 15, 20 años. Estados Unidos, que es una potencia petrolera, que de medio ambiente Trump nada, hoy tenés un corte que es totalmente obligatorio y cada vez que puede lo suben. Hoy, por ejemplo, vos mirás lo que es el mercado de granos, que es el maíz, por ejemplo, que Estados Unidos es uno de los mayores productores del mundo, era uno de los mayores exportadores de maíz del mundo, y hoy básicamente el maíz yanqui es para bioetanol. Claro. Para ellos. Pero esto entonces se traduce o requiere una planificación. Esto requiere de que, obviamente, una política de Estado, darle un marco. A algunos les gustarán más presente. Dale una ley, incentiva a la inversión y subirle el corte, la nafta, que hoy es 7,5, si no me equivoco, de biodiesel con el gasoil, que Brasil ya está en 20. Claro. ¿Entendés? Dale un marco regulatorio, después ellos se van a manejar, no son empresas chicas. O sea, Seara no está compuesto de empresas chicas. Todo lo contrario, no existe la pyme ahí. Son empresas muy grandes, gran parte de ellas multinacionales, está Cofco, está Cargill, digo, son empresas gigantescas, pero que en algunos puntos tienen la capacidad de desarrollo. Pero también, si vos excluís en el RIMI, que es el incentivo a las medianas inversiones, excluís a una empresa de Río Cuarto que quiere empezar a hacer bioetanol y le decís, no, mira, vos tenés que poner esta guita y no te da ninguna extensión impositiva, se complica. Y claro, lo desincentivás. O sea, hay una cuestión con el sector agropecuario que, más allá de que, por decirlo de alguna manera mala, siempre lloran por lo mismo, pero al mismo tiempo no hay una política de impulso. Uh-huh. O sea, que la única política de impulso sea bajar retenciones, también los va a ayudar, pero no tenés otra. Y además el año pasado el gobierno, respecto incluso de las retenciones, por ejemplo, que es una herramienta tal vez más a mano, más inmediata, ha tenido como su derrotero y sus avances y retrocesos en la materia, que no ha dejado el sector muy contento. Cuando asumió este gobierno, lo primero que quiso hacer fue subir retenciones. Uh-huh. A todos. No se olvide, a todos, pero vos pensás que el sector agropecuario, por ahí, si querés, en algunos puntos ideológicamente va por la misma línea, digamos, apertura total. Sí. Esto lo acaba de decir también Idígoras, no es ningún secreto.
Pero bueno, es esa pelea que tienen y es también el poco lobby que tiene el sector agropecuario en el Congreso Nacional. Es el pequeñísimo lobby, así como son empresas gigantes, hay un pequeño lobby, también hay cuestiones en la cadena, que una cosa es la sociedad rural y otra cosa es Ciara. Son mundos diferentes. Por suerte lo tenemos a Juan, nos explica, nos traduce, nos pone los subtítulos. Porque no es un mundo fácil de entender, insisto mucho con eso. A mí siempre me resulta muy desafiante. Nos volvemos a encontrar en instantes para minutos finales, ya nos tenemos que despedir. Lo que en Expo Agro parecía imposible, hoy ya está trabajando en el campo. Indecar concretó la entrega de la primera sembradora Neoplant 809 junto a un tractor Bull de 240 HP en Ballesteros Sur, Córdoba. La promoción que revolucionó la feria ya es una realidad. Tecnología de última generación, máxima eficiencia y el respaldo de una empresa que cumple su palabra. Con innovación y propuestas disruptivas, Indecar sigue marcando el rumbo de la maquinaria agrícola argentina. Si querés saber más, lo puedes hacer a @IndecarMaquinarias. País productivo, un país que hace. Quedaron algunas cosas afuera. Me parece que habla bien de un programa siempre, que algunos viajes y temáticas... Una cosita chiquita para... Fíjate que el tema de falta de planificación, de falta de desarrollo, plan industrial, es una constante. Me quedé sorprendido cuando dijo, nosotros nos sentimos seguros, hay cosas que yo no sabía. Evidentemente el gobierno no entiende nada de micro y tampoco de macro. Confirma algunas declaraciones de Ibra, lo que hablábamos al principio. Sí, que sea cual fuera el sector, y sabemos muy bien dónde se ubica a grandes rasgos, digamos, el complejo agro, ideológicamente y políticamente hablando, o que sea de otros sectores, el gobierno, el Estado es ausente. Y esto se siente en cosas tan básicas como las rutas, digo, ¿no? Sí. Sin ir muy lejos. Entonces, incluso aquellos, efectivamente, que apoyaron, alentaron y pueden coincidir en muchos aspectos con el libreto del gobierno, no se hallan de todo, al menos, con la práctica, la gestión en concreto. Lo que pasa es que la realidad es una aplanadora, que es lo que pasa en el sentido de que hay un punto en el que se impone. Sí, totalmente. Después de los lemas viene la gestión de gobierno y hoy lo estamos viendo en los laburantes, en las pymes, en las industrias, en el sector agro, en la textil. Digo, muchos burbujas que a veces ni siquiera se cruzan, ¿no? En el día a día, pero que terminan convergiendo en este momento del gobierno, que es un mal momento. Lo que no hemos hablado, que quedó fuera, por ejemplo, y tampoco era lo más importante, es esa mirada que está teniendo el mundo, por decirlo de alguna manera, la comunidad internacional, a través de los medios de comunicación, de la gestión de Milei. Y les quiero contar con una frase que coinciden en ese diagnóstico, que ya no importa si habla el Financial Times, que tiene como audiencia y lectores a gente del mercado, o si está hablando la Deutsche Welle, que hace informes que son para el gran público, digamos, de información, de difusión masiva. Ya todos coinciden en ese diagnóstico que hay una decisión de este gobierno de retirarse de donde se le pide estar. No importa desde qué lugar se le pida. ¿Se entiende mi punto? Sí, sí. Bueno, sí. Ya está, no. Si le sumamos algo, nos vamos a las 7. Sí. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Tratamos siempre de traer algo para seguir pensando. No hace falta estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es para que sigamos pensando, porque son acotados los espacios donde uno simplemente puede proponerse pensarlo todo. Así que vamos a terminar con una ronda de agradecimientos, por supuesto, a Paola Varela en la producción y coordinación de aire, a Nicolás Cabrera en la puesta al aire, operación audiovisual, a todo lo que hacen este hermosísimo equipo que trabaja
en el portal País Productivo. Allí nos van a encontrar en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube. Y vamos a terminar así como lo empezamos, porque para nosotros es muy importante. No se olviden de hacer clic en la campanita, no cuesta nada, no les vamos a pedir plata, pero esto hace que sea cada vez más grande la comunidad y entonces que se vean cada vez más esos contenidos que vamos generando todas las semanas y que además compartimos allí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. A ustedes un placer estar acá. ¿La pasaste bien? Por supuesto. ¿Te tratamos bien? Ni un vaso de agua hoy. No me dieron ni un vaso de agua, decir que no me agarré un ataque de tos porque si no iba ahora lo vamos a resolver. ¿Con agua o con otra cosa? Con otra cosa, ¿Cómo la pasaste, Aldo? Muy bien, muy lindo estar en el programa y en Argentina. Estamos muy contentos que haya vuelto gracias a ustedes. Gracias. Y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene a las 18 horas. ¡Chao! Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.